Volvemos a los periodistas en este viernes, ya en víspera de Navidad, y la información nunca cesa. Tampoco cesan, aunque disminuyan las actividades políticas en nuestro país, pues vivimos en una sociedad muy intensa de deliberación, de discusión, a veces más emocional que cerebral, pero es mejor que haya más discusión a que no exista esta. Y hoy le damos la bienvenida una vez más a Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex. Y pues, Gustavo, muchas felicidades en este fin de año y pues no cesa tampoco la actividad política, la actividad informativa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro. Qué gusto saludarte, saludar a la amplia audiencia del programa. También déjame empezar celebrando y reconociendo este espacio de pluralidad, de discusión, de disensos que también hay que celebrar a veces cuando pensamos distinto y que nos permite intercambiar puntos de vista. Yo he tenido la oportunidad a lo largo de este año de en varias ocasiones platicar contigo, con Alejandro. Desde luego que no aspiramos nunca a tener un pensamiento monolítico, coincide en todo, pero creo que de eso se trata la información, se trata la política, y a final de cuentas con la suma de las ideas construimos un pensamiento que al menos nos dé unidad en lo esencial. Así es que muy contento de estar aquí y desde luego para ti, para toda la audiencia, los mejores parabienes de felicidad para estas fechas. Bueno, Gustavo, ya estamos por concluir el año. Este año fue especialmente intenso, no solamente desde el punto de vista político, también en el electoral. Hubo elecciones en 6 estados, 4 estados los ganó Morena, y bueno, la evaluación que tú como dirigente de un sector de la oposición, ¿qué harías? ¿Cuál es esta evaluación desde el punto de vista de la oposición sobre los resultados que obtuvo esta y los resultados que obtuvo también, por supuesto, el proyecto del presidente López Obrador? Sí, bueno, me parece que es de claroscuros. Imposible no reconocer que en el plano electoral el oficialismo encabezado por Morena, el proyecto que encabeza el presidente López Obrador, ha tenido importantes triunfos electorales. Desde luego que quienes estamos en la oposición debemos de aprender de las cosas en las que nos equivocamos, pero también creo que estamos terminando el año y hay que reconocer que, a diferencia de lo que casi todo el mundo coincidía en el ya lejano 2020, 2021, hoy la oposición, tanto la partidaria como quienes hacemos oposición desde la sociedad civil, estamos en el día a día contrastando opiniones. Tenemos una agenda que es distinta, desde luego, a la que se impulsa desde el ámbito oficial, y me parece que el balance es justamente eso, un reacomodo en el cual el oficialismo pretende ir perfilando sus fortalezas, que las tiene algunas rumbo a la elección federal de 2024, que implicará la renovación de la presidencia, de las 2 cámaras del Congreso de la Unión, de 9 gubernaturas, de la gran mayoría de las alcaldías y congresos del país, y donde también, desde luego, en la oposición estamos buscando la mejor forma de articular un frente amplio en el cual puedan coincidir las fuerzas partidarias y las no partidarias que no coincidimos con la visión y el proyecto del actual régimen, y que paulatinamente nos vamos estructurando mejor. Hay mucho, desde luego, por mejorar. Te diría que tenemos un cierto nivel de satisfacción por los últimos eventos, por el cierre del año. Yo creo que, sin poder echar las campanas al vuelo, lo que es evidente es que la oposición está pudiendo ya no solamente firmar documentos, hacer algunos acuerdos, sino que está pasando a la movilización. Tú fuiste partícipe, estuviste, no voy a decir reporteando, pero sí participando como un observador acucioso en la marcha del 13 de noviembre, y seguramente, al igual que yo, pudiste darte cuenta que, más allá de que se pueda coincidir o no con la visión, con las propuestas que quienes estamos ahí participando teníamos, lo cierto es que hoy las oposiciones están en la batalla, están dando la pelea,
y yo creo que nos vamos a enfrentar a final de cuentas en 2024 a dos visiones de país, a dos proyectos. No voy a decir la disputa por México porque estaría plagiando el título de un libro en el que soy solamente un entrevistado, pero a final de cuentas cada vez más se están presentando con mucha claridad estas dos visiones de país, ¿verdad? Este año la oposición se anotó 2 victorias: el no avalar, no permitir una reforma constitucional, primero en materia eléctrica, 2 en materia electoral, aunque hubo una victoria del oficialismo porque aprobó leyes secundarias. La oposición partidaria, y de la que tú formas parte también como parte de Sí por México, no solamente de Va por México, pues perdió 4 de 6 gubernaturas y finalmente no hicieron lo que se correspondería, digamos, cuando se repudia un gobierno. En el proceso de revocación de mandato, sencillamente decidieron no participar. ¿Qué tantos aprendizajes la oposición ha obtenido de estos eventos que los dije de una manera muy esquemática, ocurridos este año? Álvaro, mira, déjame remontarme brevísimamente al génesis propiamente dicho de Sí por México y lo que derivó después en la coalición partidaria Va por México. Nosotros planteamos como el principal objetivo que, resultado de las elecciones de 2021, el oficialismo no tuviese la capacidad por sí mismo de modificar la Constitución, porque esto desde luego representa la posibilidad de que se haga un viraje de país, se imponga por la vía legislativa un proyecto político en el largo plazo. Ese fue, digamos, el propósito central que nos animó. Y creo que si lo reconocemos de esa manera, y aunque hubo dolorosas derrotas en el ámbito electoral, ya referías tú unas gubernaturas, ese propósito se ha cumplido y diría yo que se ha cumplido con creces. Podemos discutir aquí si el marcador es de 3-0, de 2-1. Yo a veces pienso que es de 3-0 porque efectivamente en el ámbito de la reforma constitucional en materia energética se derrotó la propuesta oficialista. En el caso de la propuesta militarista, y trato de resumirlo para no ampliar mucho en la descripción, solamente se logró modificar la vigencia, digamos, de la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, aunque la pretensión oficialista, lo sabemos bien, era mucho mayor. Entonces lograron sí una reforma al transitorio, pero tampoco lograron una reforma constitucional de la magnitud que se proponía. Y últimamente en materia electoral se dio también la derrota de la propuesta en materia constitucional que presentó el presidente. Creo que si juzgamos a la luz del planteamiento inicial de Sí por México, nos ha ido bien. No quiero negar las derrotas electorales que son desde luego muy relevantes y que implican grandes retos adelante. Hablo desde la posición de sociedad civil, de lo que nosotros nos planteamos como, digamos, el nodo principal de nuestra acción. Creo que en eso nos ha ido razonablemente bien. Ahora, no podemos desconocer que hay una mayoría legislativa que tiene oficialismo, la ha construido, y eso le permite que tenga reformas a leyes secundarias, no a nivel constitucional, y en los 3 casos que he referido, pues también han metido gol, para decirlo en términos futboleros, ¿no? Nosotros metimos gol en impedir las reformas constitucionales, ellos metieron gol en los 3 casos en reformas del ámbito legal, porque esa es nuestra realidad legislativa, y me parece que aunque no coincidimos en muchos de estos temas, todos ellos, y aquí comparto con la audiencia, están siendo materia de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mayoría, otros ante otros tribunales. Yo, además de Sí por México, presido el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, donde llevamos buena parte de estos litigios, y entonces me parece que la pluralidad, el sistema de contrapesos se ha fortalecido. Hay que tener siempre capacidad de disentir,
Creo que no aspiramos nadie a tener un pensamiento monolítico. Es razonable en democracia que hay una visión en el gobierno, otra en las oposiciones. Lo que yo celebro, y sobre todo tratando de verlo en un clima desapasionado propio de estas fechas y tratando de ver los avances que tenemos, es que tanto el oficialismo se está teniendo que acostumbrar a medir y a negociar con las oposiciones, como las oposiciones estamos entendiendo que tiene un margen de maniobra que le da la mayoría, y vendrá un espacio en 2024 donde obviamente se va a hacer un rebalanceo. Aspiraremos a tener nosotros la mayoría en las cámaras, el oficialismo hará lo propio, pero bueno, a fin de cuentas de eso se trata la democracia, ¿no? Sí, efectivamente, la mayoría constitucional en el Congreso impidió efectivamente una reforma constitucional tanto en materia eléctrica, como se planteó a principios de año, como en la materia electoral, pero una mayoría legal, digamos la mayoría absoluta que tiene el oficialismo, logra consumar reformas en el nivel legal. Pues sí, y el asunto se va a dirimir en todo caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora pasa por hacer, por supuesto, un muy buen recurso que se presente ante la Corte y la Corte resolverá. Pero yo quisiera también preguntarte, Gustavo de Hoyos, sobre este año. Este año también era muy importante para la oposición, para consolidarse como coalición partidaria desde el punto de vista electoral. Hubo un momento en el que se rompió esta coalición Va por México por la decisión del PRI de apoyar la presencia de militares en labores de seguridad pública hasta el 2028, pero ya está otra vez consolidada. Y además con un presidente del PRI, Alejandro Moreno, que ya hizo unas reformas a los estatutos de su partido para quedarse hasta después del término estatutario que estaba fijado en agosto del 2023. ¿Están ustedes cómodos, tú en específico, Gustavo de Hoyos, con ese tipo de maniobras de Alejandro Moreno? A ver, empiezo diciendo, Álvaro, que la coalición opositora, la formal, que fue electoral, y también la coalición legislativa, porque ahí en la inmensa mayoría de los casos también participa MC, aunque no haya sido parte de la coalición electoral, dista muchísimo de ser perfecta. Tampoco puedo decir que nos tiene del todo contenta en las decisiones y en las acciones que han tomado sus dirigencias. Imposible no reconocer que hay voces que se quejan intensamente, como pasa en todos los partidos, de las decisiones de sus dirigentes, de manera muy señalada en el PRI, en menor medida también en el PAN y el PRD, y claro que existe también en MC. A ver, de ninguna manera yo pretendería regularizar eventos de las vidas partidarias que no, como observadores externos, porque yo no soy miembro de ninguno de estos partidos, desde luego no nos pueden hacer sentir satisfechos. Yo creo que la oposición, más allá de que se reúna, tiene que revalorar dos cosas. Primero, tiene que volver a ganarse la confianza de la ciudadanía. Yo lo he venido diciendo cada vez con mayor frecuencia, que el primer acuerdo, la primera coalición que tenemos que reconstruir es la confianza de la sociedad civil, que estamos en la oposición con los partidos que están en la oposición. No hay que darlo por sentado, no hay que asumir que en automático van a contar con nuestro respaldo y con nuestro voto. Se lo tienen que ganar primero con sus eventos, con sus decisiones en el ámbito legislativo, con la defensa que hagan de la Constitución del Poder Judicial, pero también con sus decisiones políticas. Entonces, yo no daría por sentado que tienen un cheque en blanco o algo por el estilo de parte nuestra. Segundo, sí me parece que hay un espacio donde tiene que mejorar muchísimo la vida partidaria. Lo digo desde una visión externa a los propios partidos, que nos da mayor libertad, y desde luego que preocupan y mucho este tipo de determinaciones que se toman por órganos de gobierno de los partidos, señaladamente en el caso del PRI. Y lo digo porque más allá de que no son ortodoxas estas decisiones, pues es evidente que generan fracturas
al interior de los partidos. En el caso particular del PRI que tú citabas, ya esta mañana han hecho públicos dos figuras centrales de este partido, como es el caso del senador Miguel Ángel Osorio Chong y la senadora Claudia Ruiz Massieu, que van a impugnar ante el Tribunal Electoral, bueno, previamente ante el INE y después ante el Tribunal Electoral, estas determinaciones. A ver, es bien importante que los partidos logren la unidad interna para que después puedan construir la unidad entre sí y finalmente logren la unidad más importante, que ese binomio entre partidos en la oposición y ciudadanos que estamos en la oposición. Yo creo que hay espacio, no mucho, pero ese es el desafío principal, porque si esto no se logra, Álvaro, y lo digo con toda claridad, será muy difícil que podamos conformar un frente sólido, competitivo, rumbo a la elección 2024. Yo para nada echaré las campanas al vuelo, tenemos mucho que hacer, tienen mucho que hacer los dirigentes partidarios, y si no lo hacen va a ser difícil que puedan ser competitivos de verdad en 2024. ¿Qué les ha dicho Alejandro Moreno Cárdenas no solamente a los presidentes del PAN, Marco Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, sino a quienes forman parte de esta vertiente de Ciudadanos, Sí por México, sobre esta reforma o la situación que se vive en el PRI? Se han reunido recientemente y han platicado sobre eso. ¿Qué les ha dicho Alejandro Moreno? No recientemente, Álvaro. Por principio tratamos de no involucrarnos en las decisiones internas de los partidos. Tú lo sabes bien que al interior del PAN, del PRI, del PRD, pues existen corrientes, grupos que aspiran a tener la dirigencia, y nosotros somos ser cuidadosos de que no tomemos ahora sí que partido entre los partidos, porque de poco serviríamos para buscar después una unidad hacia afuera. Esto no implica que no estemos como observadores atentos, porque lo que pasa en la vida partidaria, a fin de cuentas, empieza a mostrar la forma que van a actuar hacia afuera los partidos. Y esto me parece que es un riesgo grave que está presente en las oposiciones y también en el oficialismo. Creo que hay críticas fundadas muy severas de muchos de los que no estamos en la vida partidaria. En el caso particular del PRI, no ha hablado recientemente, me refiero a la última semana y fracción, con su presidente. Vaya, no lo he hecho a raíz de que se dieron estas determinaciones. Evidentemente no es un tema que nos haya ni consultado ni comunicado, pues son sus acciones al interior de su partido, y yo esperaría que haya espacio para la reflexión, espacio para la corrección y sobre todo espacio para la unidad. El PRI es un partido que no es lo que fue hace 2 o 3 décadas, y para empezar tiene el grandísimo desafío de lograr unidad, porque hay 2 elecciones en puerta, que son las de 2023 en el Estado de México y en Coahuila, 2 de los únicos estados que no han tenido alternancia y que son fundamentales para la subsistencia del PRI como un partido competitivo en el ámbito regional. Y me parece que para que estas justas puedan ser exitosas para el PRI, requieren necesariamente que haya unidad al interior de ese partido. Pues sí. Ahora, efectivamente se ha anunciado que militantes del PRI, 2 de los que tú has mencionado, van a ir primero al INE y luego al tribunal. Pero si el presidente del INE pues es muy amigo del presidente del PRI, se reúnen los presidentes del PRI, del PAN, del PRD en el domicilio del secretario ejecutivo, pues no va a pasar nada. ¿Eso es correcto, Gustavo? Yo creo que el INE ha dado muestras, y hablo del órgano y no de las personas, de que ha podido sancionar en más de una ocasión a los partidos políticos en lo general. El PRI es uno, por cierto, de los más sancionados. Desde luego que están llamados quienes son consejeros y consejeras a ser extremadamente cuidadosos en su acción personal, porque representan a las instituciones. También hay que decirlo con toda claridad, que estas impugnaciones seguramente serán resueltas, Álvaro, una vez que se dé la sucesión en 4 de los consejeros. Y es que este evento que tú mencionas me parece que va a perder relevancia una vez que se dé esta sucesión, que por cierto es muy importante para la vida democrática del país.
Entonces, ¿qué creo que tenemos que aspirar? A final de cuentas, que el PRI y los demás partidos en la oposición y en el oficialismo estén a la altura de la expectativa que tenemos los ciudadanos para que sean partidos mucho más modernos, muchos más transparentes en su conducción y sobre todo mucho más incluyentes, prácticamente en todos los partidos políticos del país, en el oficialismo y en la oposición. Me parece que hay voces cada vez más fuertes que se duelen de criterios excluyentes, porque no todos los militantes, no todos sus cuadros históricos y recientes, y no todos los ciudadanos que simpatizan con ellos están teniendo los espacios que me parece que una democracia moderna tendrían que tener. Es correcto, Gustavo de Hoyos, tú que eres abogado, que conoces las leyes y la Constitución, es correcto que el presidente del órgano electoral, el árbitro electoral, se reúna de manera clandestina en el domicilio del secretario ejecutivo, un hombre con un enorme poder en ese órgano, con los presidentes de los 3 partidos políticos de oposición. ¿Es correcto? No soy experto en materia electoral, lo tengo que confesar. Si me hicieras una pregunta de materia corporativa, administrativa de amparo, aquí podría recitar prácticamente toda la normatividad, no es mi especialidad en el ámbito electoral. Entonces respondo básicamente de manera intuitiva, como un observador informado del tema. Hasta donde yo sé, Álvaro, no existe, un artículo, una normatividad que de manera expresa pueda prohibir un encuentro de estas características. Desde luego que debería de haber un extremo cuidado de parte de funcionarios de que sus acciones no puedan llevar al sospechosismo. Lo mismo puede decirse en el caso del órgano electoral, lo mismo se puede decir en el Poder Judicial de los magistrados y jueces, y lo mismo debería decirse de muchos funcionarios de alto nivel en el Poder Ejecutivo. Creo que son de los aspectos que nuestra vida pública tiene que evolucionar. Dicen que las comparaciones son odiosas, déjame hablar como abogado y simplemente por ejemplificar. En los Estados Unidos, por ejemplo, si un abogado quiere unirse con un juez, el juez le da la cita, pero no lo recibe si no está presente su contraparte, es decir, el abogado que defiende la causa contraria. Yo creo que ese tipo de circunstancias tenemos que regularizarlas en nuestra vida democrática, en el ámbito de la política, en el ámbito del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, porque este tipo de eventos, más allá de lo que se haya tratado, más allá de si el acuerdo que se llegó o si es que hubo alguno fuera trascendente o no, desde luego que no abonan a la confianza de ninguna institución y mucho menos de la institución electoral. La Constitución, en el artículo 41, en la fracción 5, en el apartado A, establece una disposición para los servidores públicos de materia electoral, y Lorenzo Córdoba y el secretario ejecutivo son servidores públicos. Dice este artículo, este mandato constitucional: en el ejercicio de esta función estatal, la electoral, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad son principios rectores. Fue una reunión secreta con la oposición, no informaron a nadie fuera del ámbito institucional. Jurídicamente está esta parte, pero políticamente el árbitro, el presidente del órgano electoral, se reúna con la oposición en secreto, de manera clandestina, pues evidentemente transgrede el mandato constitucional, Gustavo, ¿o no? A ver, creo que la calificación de si esta reunión transgrede o no, no la puedo hacer yo en este momento. Lo que sí me parece que es una imprudencia. Me parece que esta reunión debe haberse realizado, no tengo los elementos para poderlo afirmar de manera categórica, pero hay indicios de que así fue. Pues es una imprudencia. Creo que las reuniones de las y los funcionarios tienen que llevarse a cabo en sus oficinas. Creo que tienen que estar a la vista de todos, las agendas, qué es lo que se trata, y me parece que esta circunstancia debería ser un aprendizaje inmediato
para que ni con la oposición ni con el oficialismo se dieran eventos que pudieran poner en duda este tipo de certeza que es fundamental. Yo creo que si los partidos que se sienten afectados con esta eventual reunión encuentran que hay un elemento que deba de ser sancionado, pues no sé si lo hayan hecho, pero deberían de hacerlo, porque al final de cuentas la individualización de la norma, cuando uno cree que hay una conducta que es indebida, pues tiene que llevarse a los hechos. Obviamente a los comunicadores, ustedes les toca hacer la crítica, ignoro si en el caso del oficialismo ha habido una acción legal, pero si creen que hay un agravio en ese sentido que afecte la certeza, me parece que tendrían que hacerlo. Pues sí, no sé qué está haciendo, creo que nada, Morena, ni el gobierno. En todo caso, ese es su problema. El asunto es que a alguien como yo sí le parece que es un asunto de interés público. Es una reunión que ya la confirmó el propio Jesús Zambrano, una reunión que ventiló la gobernadora de Campeche, más allá de las razones jurídicas que pueden llevar a que sea denunciada por revelar, pero el hecho cierto es que hubo esa reunión y por eso lo pregunto, Gustavo, porque si el árbitro electoral actúa de manera facciosa, entonces quien conspira contra la democracia es ese árbitro. Mira, no podría llegar hasta allá, Álvaro, porque no ha trascendido, al menos no con certeza, qué se trató, qué se acordó, tal vez nunca lo sabremos. Lo que coincido contigo totalmente es que ese tipo de reuniones pues se apartan de la ortodoxia para empezar política y segundo, pues como dice el refrán mexicano, no hagas cosas buenas que parezcan malas, aún asumiendo que no haya ningún tema indebido, pues efectivamente pueden generar suspicacias y con razón. Entonces, creo que sería bien recomendable, si es que no lo existe, que en los próximos meses y años el árbitro electoral buscara tener reglamentado perfectamente qué tipo de interacciones se tienen con personas ajenas al árbitro, sobre todo si son partes interesadas. A mí no me escandaliza que se reúna un presidente o un consejero o un vocal ejecutivo del INE con varios presidentes de partidos. Creo que es algo cotidiano, es parte de su función tener Así una es. comunicación. Lo que sí coincido contigo que tendría que estar como mínimo reportado cada vez que se lleva a cabo y preferentemente desarrollarse en un ámbito totalmente público, transparente, informado, de tal manera que los que están en otra circunstancia partidaria, pues en el menor de los casos puedan pedir un trato similar, ¿verdad? Una audiencia de las mismas características. Entonces, yo creo que este evento, cuando menos, sí tiene que ser algo que marque un cambio de conducta institucional y que seguramente, Álvaro, espero sirva para que los consejeros que permanecen y los que lleguen a partir de marzo puedan ser extremadamente cuidadosos de que cada una de sus acciones sirva precisamente a estos principios del órgano electoral que tú ya referías y que me parece que en lo esencial se han cubierto y que es muy lamentable que una acción, así sea accidental, pueda poner en tela de duda la imparcialidad del órgano electoral. Sí, no, nadie niega que los partidos políticos, sus representantes ante el órgano electoral, dialoguen, discutan, impugnen o inclusive convivan de manera normal con los consejeros electorales en el ámbito institucional. Eso es muy frecuente y es normal en democracia. El asunto es que se haga como ocurrió fuera del ámbito institucional, en una reunión que ocurrió el 3 de marzo del 2021, en pleno proceso electoral, fuera del ámbito institucional, entonces se pueden colegir muchas cosas. Pero bueno, eso debería explicarlo en su momento, o debería explicarlo el consejero presidente y el secretario ejecutivo. Quisiera preguntarte otra cosa también, Gustavo. Hace poco más de un año, en noviembre del 2021, Claudio X González
informó a un grupo de simpatizantes que se hacen llamar de la sociedad civil, que estaba elaborando un programa, o por lo menos un proyecto de programa del México ganador para presentárselo a los partidos políticos y enriquecerlo. Ya ha concluido este trabajo de Claudio X González. Te lo pregunto a ti porque finalmente forman parte de la misma organización de Sí por México. A ver, nosotros empezamos de manera colegiada, no es una cuestión que ha desarrollado Claudio por sí solo, con la idea de trabajar en las líneas generales de lo que sería un proyecto alternativo, contrastante con el oficialismo. Te puedo decir que tuvimos decenas, y no digo centenares porque no fueron miles, pero sí decenas de reuniones con intelectuales, con expertos de muchas materias, y también te puedo confirmar que se generaron notas de todo este trabajo. La realidad es que quisiéramos para esta fecha que ese documento mártir, lo llamo yo, porque aspiraba solamente a poner los temas en la agenda, ya hubiera tenido espacio para ser foreado, para ser discutido, para ser reconstruido, y que tuviéramos ya para finales de este año un programa mucho más claro. Lo cierto, y lo digo con toda claridad, no lo hemos podido concluir porque nuestras acciones de movilización y de contención nos han tomado mucho tiempo. Hemos estado más en la contención que en la prospectiva. ¿Qué es lo que esperaría, Álvaro? Es que, y este tema incluso aquí lo hemos platicado nosotros contigo, con Alejandro en un par de ocasiones, y la realidad es que no otra cosa sino el cúmulo de acciones del gobierno que nos han implicado una acción de contención, nos han retrasado en esto. Yo espero que sí o sí, a lo largo del primer semestre de 2023, tengamos un avance significativo para que no más allá de la mitad del año hay una plataforma de la sociedad civil perfectamente estructurada. Incluso comparto aquí con la audiencia cuando en el mes de noviembre presentamos a Unidos, señalamos que en el mes de marzo de 2023 tendríamos una gran convención donde después de esta deliberación se pudiera presentar este plan. Lo cierto es que estamos con los tiempos justos. No estoy totalmente seguro de si estaremos al 100% para el mes de marzo, pero lo que sí decirte categóricamente que estamos trabajando en ellos, y tiene un propósito muy sencillo. Una oposición partidaria, y no se diga en la sociedad civil, pues no puede satisfacerse, no puede colmarse solamente llevando las contras al gobierno en turno. Tiene que haber un para qué, tiene que haber un propósito. Y justamente ese propósito, esa visión a la que hemos llamado del México ganador, es la que estamos tratando de plasmar ya con ideas muy concretas en este programa. Así es que me parece que es un imperativo que tenemos en la oposición, que no nos pase más allá del primer semestre, en que podamos abiertamente presentar a la ciudadanía, ya muy discutido, muy retrabajado, muy enriquecido, una propuesta, porque más allá de nombres que son importantes, más allá de escudos partidarios, creo que lo más relevante, y a donde nos vamos a aproximar hacia 2024, es al contraste de dos proyectos de país, en dos proyectos políticos, y creo que las oposiciones están llamadas a tener mucha claridad si queremos tener la capacidad de convencer al electorado en la medida suficiente para que se dé la alternancia. Sí, justamente por eso lo pregunto, porque el gobierno hace su planteamiento y la oposición hace también su planteamiento. ¿Qué le ofrece a los mexicanos para que evidentemente voten por ellos? Y una última cosa, Gustavo, también el próximo año, de la misma manera que Morena y sus aliados va a definir a quién será su candidato o candidata a la presidencia, pues la oposición, entre tantos aspirantes, va a tener que definir también la candidatura presidencial. ¿Cuándo estará definida esta y cuál será el mecanismo precisamente para definir entre tantísimos prospectos que existen? Algunos
que parecen broma, como dice el presidente, como Carlos Loret de Mola, bueno, en una de esas hasta lo hacen candidato, Chumel Torres o cómicos de ese nivel. ¿Cuándo estará definida la candidatura presidencial? Bueno, pues empiezo refiriéndome a la lista del presidente. Eh, Como diría el clásico, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Yo creo que ahí hay algunas personas que pudieran ser considerados, hay unos que ni remotamente, y seguramente habrá muchos más o algunos más que el presidente no ha puesto en su lista y que pudieran estar. A ver, no tengo, Álvaro, una fecha exacta ni tampoco un procedimiento acabado, preciso que te pueda compartir. Me encantaría podértelo decir algo distinto. Lo cierto es que es bastante complejo y más cuando, por un lado, hay que estar atendiendo los temas de contención y luego construyendo futuro, que es uno de los grandes retos que tiene la oposición. A ver, es difícil procesar una candidatura al interior de un partido cuando hay un caudillo o un líder moral, como es el caso de Morena. Imagínate la complejidad cuando estamos hablando de 4 o 3 partidos en la oposición y en ninguno de los cuales hay un caudillo claramente definido. Hay un reto cuántico, diría yo, primero para que cada partido procese por mecanismos racionales cuáles serían sus potenciales candidatos y luego un mecanismo todavía más complejo para lograr que se pueda definir entre todos estos, vamos a llamarlos suspirantes, o precandidaturas en su momento, cuál de ellos se quedaría con la postulación. Lo que sí te puedo confirmar es que es un tema que se ha estado reflexionando desde hace ya varios meses. Es un tema que se tiene plena conciencia que es fundamental. Tiene que haber una candidatura oportunamente seleccionada, tiene que estar adecuadamente legitimada y tiene que tener un acompañamiento suficiente para que pueda ser competitiva. Yo creo que, a diferencia de lo que muchos señalan, no le hace bien a ningún partido, mucho menos una coalición, que con tanta anticipación haya el ungimiento de un caudillo de una candidatura. A mí me parece que sí tenemos todavía un desafío importante en los próximos meses. Primero, para que se pueda definir el programa que ya platicábamos. Segundo, se pueda definir quiénes y cómo están en la oposición. Aquí todavía hay un desafío, tú lo sabes, Álvaro, de si serán 3 o serán 4. Tercero, se tiene que establecer las bases bajo las cuales la oposición partidaria va a pactar con la oposición no partidaria de tal manera que podamos entendernos en un proyecto común y con todo ello falta también desde luego encontrar la persona que pueda generar sí un mejor resultado electoral, pero también confianza hacia todas estas fuerzas. Creo que es un camino largo, no es un desafío sencillo de superar, pero yo creo que habrá inteligencia, espero generosidad también, para que en los próximos meses podamos tener esto bastante más maduro. Yo creo que en los próximos meses habrá un decantamiento y de estos 30 o 40 perfiles, pues estaremos hablando tal vez de 4 o 5, ¿verdad? No ser sencillo porque pues todo mundo se ve al espejo y se encuentra con las mejores características para ocupar el espacio, pero bueno, tendremos que encontrar el camino para que esto ocurra de la mejor manera posible. Pues sí, son más de 40, una caballada, para usar una expresión muy de la picaresca política mexicana, pero es una caballera muy famélica, Gustavo. Pues mira, a ver, yo no quisiera aquí entrar en el debate si la o el candidato fulano sultano tiene pinta de caballo ganador, pues ahí podemos discutirlo y entremos al terreno de lo subjetivo. Lo que creo es que tenemos hoy una oposición que está lista para la batalla. A ver, de aquella situación penosa, para decirlo de alguna manera, Álvaro, que presenciamos en 2019 y 2020, donde incluso el presidente habla de una oposición moralmente derrotada, que andaban desperdigados, lo que creo que se le debe conceder como mínimo a la oposición que se ha venido reconformando. No es sencillo trabajar hacia el interior de una coalición, no es sencillo que partidos que han sido sus propias némesis durante décadas
puedan caminar a la par. No es fácil empatar agendas políticas, costumbres políticas, hacer entenderse liderazgos que tienen trayectorias y personalidades muy distintas entre sí. Pero lo que nosotros siempre ponemos por delante es que la oposición tiene que estar unida, y de ahí el nombre de la organización que acabamos de presentar, si quiere ser competitiva rumbo al 2024. Lo digo con toda claridad y reconociendo nuestra realidad. Es un gran desafío, no va a estar fácil, pero yo espero que una vez que se defina la candidatura, Álvaro, pues vamos a empezar a ver que esos caballos que ahora se ven muchos en la bola, en la polvadera, pues resulta que por ahí sí hay 2 que 3 que a lo mejor se ven muy briosos para poder llegar a la carrera del 2024. Hoy hay una ventaja táctica que tiene oficialismo, es normal, siempre en el box, en las carreras de caballo, en el fútbol, el campeón tiene ciertas ventajas. Hoy el campeón es Morena porque es el que está en el poder, y bueno, habrá que esperar a que el retador, como lo hicieron varios en la Copa del Mundo, pues hagamos la mejor tarea posible. Gustavo de Hoyos, como siempre es un gusto platicar contigo para informarle la visión también que tiene un sector de la oposición, porque luego nos critican también Sin Embargo, ¿cómo que Gustavo de Hoyos lo está financiando ya, Sin Embargo, a Álvaro Delgado, a Alejandro Páez? Pues es parte de la pluralidad y aquí en este espacio buscamos efectivamente que se escuchen todas las voces, naturalmente las de la oposición también. Y yo debo reconocer, Álvaro, y no está Alejandro, pero también lo quiero decir, dejar testimonio inequívoco de que yo puedo ser una muestra de que existe, sin embargo, esa pluralidad. Semana con semana escribo mis columnas. Estoy seguro que la mayor parte de la audiencia que lee, sin embargo, que le escucha, no le puede gustar, siempre de manera respetuosa, pero me parece que eso es lo que nos permite crecer en la diversidad. Yo estoy seguro de que hay muchas personas en Morena, en el Partido del Trabajo, en el oficialismo, quienes no están en el oficialismo partidario, pero que simpatizan con el proyecto del presidente, y que no son pocos, desde luego, que no podrán coincidir con muchas de mis opiniones, pero me parece que tenemos que aprender, y ese es el gran reto hacia 2024, a celebrar la diversidad. Tenemos que enriquecernos de la pluralidad y sobre todo tenemos que aprender a discutir de manera civilizada nuestras diferencias y en lo que se pueda ir juntos en lo esencial. Yo creo que ese es el gran desafío del país. No somos enemigos, y en eso sí tomo y rescato las palabras del presidente. Podemos ser adversarios en nuestros proyectos, en nuestras visiones, pero al final de cuentas, y creo que esta época nos da muestra de ello, los partidos de la selección también nos enseñan de eso, en lo esencial nos une que somos mexicanos. Y es que a celebrar nuestra diversidad, a seguir discutiendo con mucho énfasis, con mucha pasión, y al final construir entre todos lo que mejor le convenga al país. Muchísimas gracias, Gustavo, y que tengas felices fiestas con tu familia. Muy buenas noches. Igualmente, Álvaro, saludos a toda la audiencia.